La semana pasada cuando él declara: yo soy el pan de vida. Estuvimos compartiendo la semana pasada en cuanto a la luz. Él es la luz, dice el apóstol Juan, que alumbra a todo hombre. Él es la luz de la creación. Hoy vamos a estar compartiendo algo relacionado con otro atributo, otro símbolo de lo que Cristo es como creador, como Dios. Y está relacionado cuando el Señor dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Usted tiene ahí en el screen algo tradicional de cómo eran los lugares donde los pastores dejaban su rebaño de ovejas para que el portero, en este caso ahí es simbólicamente el mismo Señor Jesucristo, para que el portero dejara entrar o dejara salir a las ovejas según el que las llamaba. Y una indicación del pastor en cuanto a lo que hace el pastor en Medio Oriente: cada vez que nace una oveja, el pastor le pone un nombre a la oveja. Por eso el Señor dice: y las ovejas conocen su voz. La llama por silbido o la llama por un nombre, como si fueran pequeñitos, ¿verdad? Así ama todavía aquellos que conservan este trabajo pastoral allá en Medio Oriente. Es la familia del pastor, no es solo la esposa y los hijos, sino también su rebaño. Y vamos a estar viendo qué quiere decirnos el Señor cuando dice: yo soy la puerta. Vamos a Juan 10 y dice el versículo 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, otra vez. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos va a iluminar para entender lo que tú quieres hablarnos al corazón de cada uno de nosotros, específicamente en este día. Te damos gracias, Padre, en el nombre y la autoridad de Jesucristo. Amén. Amén. El discurso del capítulo 10 encaja perfectamente con los últimos versículos del capítulo 9. Recuerde que los papiros originales del Nuevo Testamento en griego, los del primer y segundo siglo, no tienen acomodamiento en cuanto a capítulos. Es todo seguido. El Evangelio de Mateo ni número 1 tiene. Es una carta y termina ya en Mateo 28 y los 2 o 3 versículos que siguen. Juan era lo mismo, las cartas de Pablo lo mismo. Los escribas, pero no los judíos, sino los escribas cristianos, después de varios siglos, de escudriñar y comparar estos papiros con los escritos originales en griego del Nuevo Testamento. Lo han ido acomodando por doctrina o por contexto. Cuando termina el capítulo 9, están todavía los fariseos dándole al Señor, tratando de hacerlo equivocar en alguna de sus doctrinas, tratando de poder encontrarle una falla para poder condenarlo. En el 9:41 el Señor les dice: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Le preguntan finalmente: ¿o sea que nosotros somos los ciegos? Y el Señor les dice: ya no son ciegos, porque ustedes conocen ahora la verdad, pero no la quieren aceptar. El 9:41 termina diciendo:
vemos, como dicen, vemos, pero no queremos cambiar, su pecado permanece. En el capítulo 10, el Señor les da una figura, una historia que era muy conocida para el pueblo judío de todas las épocas, aún en los siglos anteriores. Usted puede encontrar algo similar, léalo en la casa, Zacarías capítulo 11, donde el pueblo de Israel, el Señor le habla como a rebaño, le habla como sus ovejas, como su rebaño escogido. El Señor no les está dando una historia que los judíos religiosos no iban a entender. Iban a entenderlo y lo entendían perfectamente. Por eso les habla del lugar donde las ovejas descansan, les habla del pastor, les habla de la entrada y la salida, cuando los rebaños eran dejados a la noche para poder ser cuidados por el que cuidaba los rebaños. Lo importante de la oveja, que tiene la característica especial, algunos dicen que única, que en cuanto la oveja nace, cuando el pastor le habla, la lava y le da un nombre, nunca más la oveja se olvida de esa voz, se olvida de ese olor, se olvida de ese nombre. Eso es algo que dicen los científicos. Y fíjense que el Señor lo aplica a través de la palabra de Dios por miles de años, ¿verdad? Qué interesante que al Señor no hay que enseñarle nada. Por eso el pastor les hablaba, las nombraba, las motivaba inclusive con silbidos. Por eso está la varita, tic, 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 tic. Cuando alguno no andaba muy bien por el camino, una varita para ponerla en el camino. El Señor les dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Señor le dice, de cierto os digo, estén atentos porque un tema nuevo comienza de parte mío, dice el Señor. Les está diciendo a los religiosos. Ahí en el verso 1, usted sabe que algunos rediles eran techados, se agregaban al lado de una casa, y ahí donde las ovejas del dueño u otros rebaños que el pastor pagaba para que se las cuidara de noche, algunas veces las dejaban. A veces eran patios con techo o sin techo, pegado a la casa. Ahí donde dice que el que sube por otra parte ese es ladrón, está tomado en una forma en el griego que está diciendo, el que está subiendo por la pared tiene que hacer esfuerzo para hacer algo mal. Está programando para tratar de robar una oveja que no es de él. Eso es bien interesante, porque después vamos a ver que está relacionado con los que en aquel tiempo eran falsos profetas o falsos maestros, o los religiosos de la época, como al día de hoy tenemos falsos maestros y falsos profetas. La palabra sube, por otro lado, está en participio y significa se propone fuertemente hacerlo, aún sabiendo que está mal. El salteador era aquel que no usaba la puerta, sino que trepaba por encima de la pared. La misma palabra, hermanos, ladrón y salteador, se aplica a los que estaban crucificados al lado de Jesús y se aplica a Barrabás. Entendemos entonces que eran ladrones como mínimo, porque después el Señor en el versículo 10 termina diciendo que el ladrón primero trata de robar, si no puede mata, y aún después de matar hay veces que sigue destruyendo. Esa es la actitud de aquel, lo toma el Señor como la actitud de aquel que quería llevar al pueblo de Dios fuera de la palabra de Dios. Está relacionado con los falsos profetas, con los falsos maestros. ¿Y por qué este tipo de mensajes, hermanos? El Señor está poniendo en nuestro corazón un temor, no solo de que la iglesia siga pasiva, como lamentablemente pensamos que estamos bien, estamos contentos, tenemos de todo, estamos no desanimados, pero estamos tranquilos. No solo ese es otro tema que a lo mejor hemos traído o traeremos en cuanto a predicación. Pero hermanos, el quedarme tranquilo, el descansar demasiado, el no profundizar en esto, me puede mover rápidamente de lo que es una doctrina bíblica. Ahí en el versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Esta historia no está relacionada en ningún momento con los pastores de una iglesia, está relacionada con Cristo.
para que usted no diga, ahí el pastor está compartiendo algo. No. El Señor está diciendo, Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Claro que está referido también a aquellos que no compartían la palabra de Dios como Él había dado para que la compartieran allí en el Antiguo Testamento. Ahí en el versículo 2 no hay artículo, fíjese qué interesante, que leeríamos en el original, mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. Al agregar el versículo, pareciera que estuviera diciendo un varón determinado es el que es el verdadero pastor de ese rebaño. Al faltar el artículo, el Señor está diciendo, el único que entra por la puerta de salvación y lo hacen a través mío, soy yo. Eso dice el Señor. Yo soy el buen pastor, dice Jesucristo. No hay otro. Por eso el artículo no figura en el original. Él es el único pastor de las ovejas eternamente. ¿De qué ovejas? De aquellas que lo han recibido como único Señor y Salvador. Hay algo tan lindo del que vamos a hablar después cuando dice que es entrar y salir y hallar pastos. Ahí en el versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El Señor acá se identifica con dos figuras principales de la historia. El portero y aún otra figura donde el pastor que le dice al portero, vengo por mis ovejas y yo las voy a llamar para que salgan. El Señor se presenta en las dos figuras o de las dos maneras. Si Él quiere, si el portero quería, la oveja salía. Pero aunque el portero no quería, yo como el pastor de las ovejas, las llamaba y venían. El Señor dice, no hay manera de entrar o salir del redil de salvación si no es a través mío, dice el Señor. No hay manera. Yo soy el que las llamo. Yo soy el que dejo que entren o salgan, yo soy el que manejo la vida universal de mi creación. El portero también se lo toma como el guardián de la puerta. El portero regular cuidaba las ovejas por la noche, el pastor las recogía en la mañana. Y fíjese qué linda alegoría o qué linda comparación. El Espíritu Santo abrió tu corazón cuando decidiste recibir a Cristo. Por eso es tan triste a veces pensar de que cómo tal hermano o hermana de la fe que se llama cristiano, en la manera que está viviendo, ¿realmente habrá recibido a Cristo como Señor? Es triste pensar eso porque no debiéramos dudar ninguna vez de cuando alguien me dice, pastor, yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Por qué? Porque tiene que haber abierto ese corazón el Espíritu Santo primero. No es cualquier cosa hacer la oración de fe. No es cualquier cosa decir, yo algún día hice una oración que ni me acuerdo que dije, pero a mí me dicen que ahora soy cristiano o cristiana. No hay tal cosa. El Espíritu Santo abrió tu corazón, Cristo entró en él y debemos haber cambiado en algún área de nuestra vida. Una por lo menos tiene que haber cambiado. Si no, esa puerta no fue abierta para la eternidad. Hay diferentes influencias cuando esto sucede. Fíjese que ahí dice, las ovejas oyen su voz, Él las llama por su nombre. Primero oímos la voz del Espíritu Santo, alguien nos compartió la palabra, recibimos a Cristo como Señor y ahora usted y yo sabemos, sentimos que la palabra de Dios, la oración, usted escucha la voz de Cristo. Usted y yo escuchamos la voz de Dios. Hay veces a través de una predicación, hay veces cuando leo la palabra, hay veces cuando escucho una alabanza, hay veces cuando yo o usted cantamos una alabanza. Escuchamos la voz de Dios, los que hemos permitido que el Espíritu Santo abriera nuestro corazón y el pastor de pastores entrara en nuestra vida para toda una eternidad. Ahí donde dice que la llama por su nombre, se combina también con el versículo 27. Que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor te conoce por nombre, hermano, hermana. Joven, te conoce por nombre. El que habló y dijo, sea la luz y fue la luz. ¿Lo crees por fe? Creemos por fe, hermanos. Ese tremendo privilegio que usted y yo tenemos como iglesia de Cristo, como cristianos.
El que dijo que se cree el agua de arriba y el agua de abajo, el que creó el mundo, ese te conoce por nombre porque permitió que lo recibieras como Señor, te llama, te habla, intercede por ti todo el tiempo. En el verso 4 el Señor dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Sacado fuera está relacionado con una acción enérgica que se utilizaba con las ovejas rebeldes también. Eso está interesante. Llegaba el pastor de un rebaño al portero, le decía, vengo a buscar aquellas pintadas de verde o de rojo o aquellas que tienen una campanita, lo que fue. El portero se corría y el pastor empezaba o por nombre o por silbido. Venía una, venía dos, alguna que se quedaba. La llamaba otra vez, silbaba otra vez. De alguna manera, si las ovejas no salían, eran sacadas por fuerza. Ahí donde entra la varita. ¿Cómo aplicamos esto, hermano? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida espiritual como cristianos? El Señor nos tiene por hijos. Escuchamos su voz, nos habla, pero ¿sabes qué? Nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar cuando demos vuelta. Me parece que lo escuché de este lado al Señor. A ver, de este. No, volví a escuchar mal. Voy a esperar hasta mañana. A ver si me está hablando, qué me está diciendo, o su palabra. El Señor nos da tiempo. El Señor nos da rienda. Nos vuelve a llamar. Nos vuelve a silbar. Nos silba, pero llega un momento, hermano, hermana, te lo digo en el amor del Señor, que va a utilizar la vara de la disciplina. ¿Por qué? Porque ya somos suyos, somos sus hijos, somos su rebaño. No va a permitir que andemos por ahí dando lástima o viviendo como hijos de Dios de una manera que no glorifique a Cristo. El buen pastor Jesucristo no descuida ninguna de sus ovejas. O somos dóciles o medianamente dóciles, pero cuando nos ponemos los moños, hermano, hermana, joven, nos va a disciplinar. Por otro lado, relacionado con el rapto de la iglesia, Él conoce su nombre. Él conoce quién va a ser salvo en Él, o salva. Algunos dicen, ¿cuándo va a ser el rapto de la iglesia? Nadie sabe cuándo, pero te doy un dato. Cuando el último hombre o mujer o joven en la tierra, el último que va a ser salvo antes del rapto de la iglesia, diga, te recibo como Señor, ahí se produce el rapto de la iglesia. ¿Amén? No es profecía, no es nada, es algo matemático que te estoy diciendo. ¿Cuándo va a ser el rapto de la iglesia? Nadie sabe. Sí, nosotros sabemos. Cuando el último en la tierra, conducido, elegido y salvado por Dios en la eternidad pasada, reciba a Cristo. La iglesia de Cristo se va, el Señor vuelve y ya el Espíritu Santo en la tierra no tiene nada para hacer. Ahora empiezan después los 7 años de tribulación, que es juicio tras juicio tras juicio en la tierra. El Señor dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Se acuerda cuando 1 de Tesalonicenses Pablo dice, los que murieron en Cristo van primero, los que quedamos vamos segundo, el Señor nos espera en la nube y de ahí estaremos siempre con el Señor? El Señor nos va a llamar, nos va a levantar y lo vamos a seguir. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Acá me quiero detener, hermanos, un par de minutos. ¿Qué voz estamos escuchando que no es la de Cristo? ¿Qué voz estamos escuchando que no es la de la palabra de Dios? No estamos hablando de vivir en una cueva y escuchar solamente música cristiana o ni ir a trabajar. No. Si nos dicen que hay que hacer eso, seríamos una secta ya. No hay que hacer eso. El tema es, ¿a qué le abro el oído cuando llega a mi vida? ¿A quién dejo entrar a la casa?
para que comparta algo que ni sé lo que está compartiendo. Estoy dejando que mi hogar sea contaminado por algo que a lo mejor ni la persona que lo está trayendo sabe de lo que está hablando. Que estoy permitiendo que nuestros hijos o nietos escuchen o vean. Están, hermanos, chiquito, cómo el enemigo va metiendo lo falso, la mentira, el doble ánimo. Oh, no, ¿qué le dijo Satanás a la mujer? No, Dios dijo, pero no vas a morir. Dios dice, pero mira que puede manejarse la situación. Podemos ser elásticos en las cosas de Dios. No. Al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hay una doble negación en este verso, y eso es muy importante en el original. El apóstol Juan está diciendo, yo estoy recibiendo esto del Espíritu Santo. Nunca jamás, nunca sigan escuchando a aquel que trae extrañas doctrinas o ideas extrañas que no sea la palabra de Dios y la salvación en Cristo. Ahí donde en el verbo huirán, está en un tiempo, hermano, en una voz media, que significa que tengo que huir como si fuera una plaga a lo que me está llegando a mi vida. Por eso algunos nos dicen que los cristianos somos muy exagerados. Por lo menos lo dicen de aquellos que como usted y como yo queremos mantener más o menos una vida regularmente buena delante del Señor. Queremos mantener una doctrina regularmente bíblica delante del Señor, en la casa, con los hijos, en el trabajo. No me importa la música que pongan y que me bailen al lado en el trabajo, a ver si me prendo en la música. No lo voy a hacer. No me importa que me traten de tonto porque no me río con el chiste obsceno. No me importa. Dice Juan, huí de esa situación. Ni permitas seguir estableciendo esa relación donde alguien puede llegar a decir, ¿viste? Al final le gusta. Mira cómo se queda. Fíjate, se hace el que no escucha, pero mira cómo se le mueven las patitas. Huirán como si fuera una plaga, pero la oveja es parte de la acción de hacerlo. Eso es la voz media en griego. Dios me está diciendo, no permitas que un extraño te hable de nada, de algo que no es bíblico. Pero yo decido. La otra parte depende de mí. ¿Lo escucho o no lo escucho? El verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. La alegoría, llamado en este caso paroimía, es una forma de una parábola, en este caso en particular. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal, pero con aplicación celestial y eterna. Siempre el Señor les habló en parábolas. La mayoría no entendió una papa. ¿Por qué? Porque no tenían ejercitados los músculos espirituales, no creían que era el Hijo de Dios el que les hablaba. Muy pocos judíos recibieron a Cristo en los 3 años y medio de ministerio del Señor, y menos cuando les hablaba en parábolas. En el verso 7, como que el Señor dice, bueno, voy a volver a explicarles lo que estoy diciendo. Y aún así no lo entendieron. En el 7 les dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, ¿se acuerda el de cierto? Escuchen, porque viene un tema único, nuevo y que es de importancia. Y ahí dice, yo soy la puerta de las ovejas. Eso era humillante para el religioso. Era una blasfemia para el que no creía en Cristo como Hijo de Dios. El Señor le está diciendo, yo soy el único que te da acceso a Dios, al Padre, eternamente. Le está hablando no solo a los judíos, sino a los gentiles también. En Juan 14:6, el Señor combina lo que dice más adelante en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie pasa la puerta eterna y va a ver al Padre si no es a través de mí. En Juan 11,
Ahí sí que usted tiene su Biblia y quiere dar vuelta a la página. Juan 11, del 21 al 27. Fíjese qué interesante lo que pasa cuando el Señor llega. Lázaro había muerto. Y le sale al encuentro Marta, la que en una historia anterior es la que limpiaba la casa y parecía que no le importaba lo que Jesús compartía en cuanto a lo espiritual. María supuestamente era, ¿verdad?, a los pies del Señor, escuchar la palabra. Marta viene y dice: Señor, por favor, decirle a mi hermana que empiece a ayudar, hay que cocinar, hay que servir, hay mucha gente en la casa. Pero cuando llega el tema de ver si Lázaro era resucitado y si el Señor hacía el milagro o no, la que sale a recibirlo es Marta. ¿Cómo nos equivocamos a veces, hermanos, pensando que tal persona puede ser más espiritual que la otra? Por lo que dice, por lo que hace, la forma en que se viste, la forma en que habla el lenguaje cristiano. La forma en que este hermano, esta hermana, este joven conoce desde Génesis 1.1 hasta el 22 y tal por cual de Apocalipsis. Y hay veces que nos vamos con la finta. Es Marta la que termina en el versículo 11:23, cuando el Señor le dice: tu hermano resucitará. En el 27, en el 25 el Señor le dice: Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y Marta es la que en el 27 termina diciendo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Yo personalmente, con esta declaración de Marta, no lo dice la Biblia, yo hay veces que lo pienso. ¿Habrá encontrado la puerta eterna en Cristo primero Marta que María? Aunque María es la que más escuchaba y esperaba y hablaba y recibía la palabra del Señor. El tema no es tanto lo que recibo, el tema es lo que recibo acá, lo bajo al corazón y empiezo a actuar. Ahí está la diferencia, hermanos, hermanas. Yo soy la puerta de las ovejas. En el 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El Señor Jesús se refiere a los falsos mesías, que ya varios habían aparecido en los primeros o los 2 siglos antes de que Cristo llegara. Varios mesías históricamente habían aparecido y se llamaban los que iban a guiar al pueblo de Israel al reino de David. El Señor se refiere también a los líderes que se habían autodesignado. Usted sabe que los saduceos, que era la casta de un grupo de sacerdotes, pero era una casta económica más que nada. Eran los que habían nacido en familias riquísimas y uno iba nombrando al otro según la descendencia. Cuando un saduceo rico, famoso y influyente en Jerusalén estaba por morir, llamaba al hijo o al sobrino o al nieto, supuestamente lo ungía, y ese quedaba también como uno de aquellos que tomaban decisiones en todo el pueblo de Dios. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían prácticamente nada de la ley de Moisés. Algunos de ellos decían: se vive, se muere y se termina todo. Imagínese entonces usted cómo vivían algunos saduceos o fariseos también con esa ideología. ¿De qué manera moral vivirían? Pero al pueblo le exigían que fueran morales y que cumplieran la ley de Moisés. El Señor dice: los falsos mesías no pudieron hacer nada. Todo lo que ustedes ven alrededor, estos fariseos, estos que se autodesignan como guías del pueblo, son ladrones y son bandidos. Son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El Señor no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Los fariseos y saduceos, ricos, influyentes, pecadores, blasfemos, nunca morían como mártires, morían de ancianitos.
bien rellenitos, habiendo disfrutado bien su vida. El sacerdote Elí, que nunca corrigió a sus 2 hijos, que eran sacerdotes, y dice que robaban comida de los sacrificios y se acostaban con las mujeres que venían de corazón sincero a adorar a Jehová, se acostaban con las mujeres en la puerta del templo. Nunca los corrigió Elí. En el mismo día murieron los 3, los 2 hijos en una batalla y él. Pero qué interesante, que la palabra aclara algo, y Elí se cayó de la silla y se desnucó porque era grueso, era pesado. Y cuando la palabra nos muestra algo así, hermanos, tenemos que analizar qué quiere decir la palabra. Elí era un religioso que vivió bien, que le pedía a los demás que hicieran lo que él y su familia no hacían, bien alimentado, no hacía nada, pero dirigía al pueblo de Israel. De eso se está hablando el Señor, cuando dice, esos eran ladrones y salteadores, no Jeremías, no Ezequiel, no Daniel, no Oseas, no Zacarías, no Moisés, no Aarón. Esos no eran ladrones y salteadores, esos murieron, dieron su vida, la mayoría de ellos, por Dios, y los que no fueron muertos como mártires, como Moisés o como Aarón, dieron su último suspiro sirviendo de corazón a Jehová de los ejércitos. Muchos de los profetas fueron muertos. La tradición judía dice que Isaías fue aserrado bajo el reinado de Manasés, aserrado al medio de un tronco donde se había escondido. Ahí en el versículo 9, el Señor repite, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hay algo tan interesante ahí, ya estamos terminando, hermanos. El Señor dice, yo soy el único camino al Padre. Yo te abro la puerta para que tú como oveja salgas, escuches la voz, que es el mismo pastor, Jesucristo, y yo te voy a guiar a pastos. Yo te permito entrar, yo te permito salir, pero siempre vas a hallar pastos. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, al pasar la puerta que yo voy a abrir para la eternidad para ti, no solo voy a darte la eternidad y la salvación. Cuando habla de que hallará pastos, en el original habla de algo que no para y algo continuo. El Señor no solo te dio la salvación, el Señor te está diciendo, mi provisión es cada día, cada minuto, cada año de tu vida, no para. Eso es lo tremendo de que muchos no entienden lo que significa haber llegado a Cristo, ser salvo. Bueno, total, cuando llegue aquel día, total, el Señor me promete que me voy con Él. No, el Señor te está diciendo, hoy yo estoy proveyendo para ti. Hoy vas a tener pastos para disfrutar si tú estás queriendo hacerlo. Hoy no te va a faltar la provisión. Yo soy el que te abrí la puerta a la eternidad. No solo eso, yo te proveo de lo que necesites y aún más. Somos un rebaño, hermanos, protegidos por el Creador del universo. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Cuando ponemos a lo mejor excusas para hacer cosas en nuestra vida o para tomar decisiones correctas o para servir en la iglesia, ¿nos acordamos de eso? Que somos un rebaño único escogido por el Creador para toda una eternidad. En Lucas 12:32 el Señor dice, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre os ha placido daros el reino eterno, hermano, hermana, joven. Nadie nos va a conducir a mejores pastos que el que Cristo te conduce, nadie. Ni el mundo, ni las noticias, ni el dinero, ni la cuenta de banco, ni el carro nuevo, nada, nada. El Señor está diciendo, yo te conduzco a lo mejor.
Pero también el original está hablando de gozo de parte de las ovejas, que saben que siempre los pastos que se les va a dar para alimentarlos son los correctos, son perfectos, son los que lo van a alimentar. En un solo versículo tantas cosas. Pudiéramos tener otra predicación de eso. Pero hermanos, nos vamos con esta idea. Nunca olvidemos que somos rebaño único, eterno, elegido por nuestra decisión de recibirlo, pero elegido por el Creador del universo. Es tiempo, hermanos, hermanas, es tiempo de dejar de poner excusa para todo, para todo. Usted y yo sabemos lo que hay que hacer, lo que debemos hacer. El verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Hay una progresión en la maldad. Hay una progresión en lo que el enemigo hace en aquellos cristianos que se alejan de la palabra, que se alejan de congregarse con hermanos en la fe y recibir la bendición y dar bendición a otros. Hay una progresión. Primero el enemigo me roba el gozo, me roba la sabiduría, me roba la posibilidad de tomar decisiones sabias en mi vida. Después de un tiempo ya no me doy cuenta que no estoy actuando sabiamente. Y ahora después de robar me quiere matar la fe, me pone la duda. ¿Existe Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué las leyes del hombre? ¿Por qué aquello? Y llega un momento que en el cristiano alejado se hace un callo tan grande en las emociones, el alma, el corazón, que la persona dice, estoy mejor que antes. Esas palabras vienen del mismo infierno. Cuando alguien, como dice la palabra, que ha gustado la vida en Cristo, que ha gustado la palabra de Dios, y de repente dice, para mí esto ya no me sirve. Esas palabras no vienen del trono del Señor, vienen directamente del trono de Satanás. Hay una progresión en la maldad, en las falsas doctrinas. Cuando se me quiere hablar de salvación por obras, cuando se me quiere hablar de que hay pecados veniales y pecados mortales, cuando se me quiere hablar de una doctrina que tengo que decirle a un hombre igual o más pecador que yo, ¿por qué he pecado? Y lo que tengo que hacer para que se me perdonen los pecados. Siempre la meta de la falsa doctrina, de los salteadores, de los ladrones, siempre la meta es controlarme y creer que ahora tengo una falsa espiritualidad. Pero el tema es el control, el tema es la manipulación, y cuando doy entrada a eso, hermanos, estoy totalmente alejado de la cruz. No estoy bajo la cruz, estoy a 50 millas de la cruz de Cristo. Para terminar, cuando dice que el Señor nos va a dar vida en abundancia, la palabra en griego es perizón. Qué lindo esto, hermano. Y habla de algo que siempre va a sobrar. Siempre va a sobrar. Qué interesante. Hay veces que decimos, uy, tenemos tal comida, ¿verdad? Hay veces que las familias preparan algo en la casa y ¿verdad que hay veces que decimos, bueno, ¿cuánto habrá que comprar de esto? ¿Cuánto de aquello? ¿Cuántas bebidas? ¿Alcanzará? ¿No alcanzará? Hermano, usted y yo como hijo de Dios en Cristo no nos tenemos que preocupar de eso. Dice el Señor Jesucristo, yo te doy siempre en exceso, te va a sobrar, siempre y cuando no permitas que un salteador, que un ladrón, que un engañador quiera quitarte la palabra de Dios, quiera quitarte el gozo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a hablar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres la puerta. Gracias, Señor, porque hemos encontrado esa puerta a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros hallamos y hallaremos pastos perfectos cada día, hasta que tú nos lleves a tu presencia, Señor.
Gracias, Señor Jesús, por la obra en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único acceso al Padre, nuestro Señor. Gracias por tu palabra. Señor, yo te pido por tu iglesia, te pido por cada uno de nosotros, Señor, que tú nos guíes, que tú nos exhortes y aún llegado el momento que tú nos disciplines. Señor, si estamos abriendo oídos a cosas, doctrinas, comentarios, ideas que no convienen, Señor, en nuestra vida espiritual. Por favor, Señor Espíritu Santo, no nos dejes en paz si eso sucede, hasta que permitamos que tú nos vuelvas a encaminar en la luz de Cristo, en el pan de vida que es Cristo, en la puerta eterna que solo nos da Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Te pedimos todo esto, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén y amén. Amén.